a la lectura de la palabra del Señor. Ya nosotros hemos orado, entonces vamos a leer la escritura ahí en Mateo capítulo 26. Y para contextualizar, vamos a leer del versículo 26 del 26 al 29, pero nosotros nos centraremos en el versículo 28. Dice así la escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, queremos elevar una oración para darle gracias y pedirle a mi Señor que usted nos ministre por su palabra. Ilumine nuestra vida, ilumine nuestra alma, nuestro corazón. Nosotros ya hemos descansado en usted por medio de la oración. Ahora necesitamos, Padre, que usted nos dé la iluminación del Espíritu Santo, de tal manera que esta palabra cale en nuestro corazón, trabaje en nuestro corazón y luego dé fruto en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Ministrenos, Espíritu de Dios, en esta hora de la tarde. Permítanos comprender, Padre mío, la obra de Cristo a favor nuestro, mi Señor, por misericordia. Gracias, mi Dios, por darnos esta oportunidad de leer su palabra y de reflexionar en las Escrituras. Nuestra reflexión, mi Dios, reconocemos que no nace de nuestra intelectualidad. No es que hayan algunos más intelectuales que otros que tengan esa capacidad de entender, no. Nuestra reflexión nace de una obra del Espíritu Santo en nosotros. Espíritu de Dios, ilumínenos. Espíritu de Dios, denos claridad. Espíritu de Dios, denos comprensión de su eterna palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Reciba su asiento. En este relato que nosotros hemos leído un extracto, algunos versículos, nos encontramos ya, digamos, en un preámbulo, ya donde se acercaba este momento tan particular que posteriormente sería la muerte y resurrección del Mesías. Entonces, estos eran unos días especiales, particulares. Estamos a puertas, ya con este relato, estamos a puertas de que Cristo entregase su vida por nosotros. Entonces pensaba yo, hermano, que Cristo sabía todo eso. Entonces, Él sabía que venía un momento difícil, donde iba a ser golpeado, donde iba a ser humillado, afrentado. En la misma cruz, acuérdense que la gente ni siquiera tuvo misericordia y le dijo: bueno, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si tú sanaste a otro, sánate a ti mismo, libéranos. Y frases, digamos, que tenían la finalidad de ¿qué? Digamos, de burlarse de Cristo. Entonces, Cristo, sabiendo lo que se avecinaba, Cristo sabiendo lo que se venía, en ningún momento vemos al Señor como desesperado. Porque yo pensaba, ¿cómo estaría yo en este momento? Por ejemplo, si usted supiera que mañana le viene algo difícil, si usted supiera que mañana viene algo complicado, ¿cómo estaría usted? Tal vez algunos andaríamos con dolor de estómago, otros andarían como estremecidos, ve que hay gente que
a sentirse presionado le da dolor de estómago, dolor de cabeza, otros como que le dan como una especie como de hormigueo en el cuerpo, otras personas se desesperan a la mínima presión, pero vemos en el caso de Cristo que miren lo que está haciendo, está celebrando el Pesaj o la Pascua. Entonces eso nos permite a nosotros dimensionar cómo era nuestro Señor. Porque hay gente que puede decir, no, pero es que era Dios. Sí, era Dios, pero era hombre también. Es hombre. Entonces, en su condición de hombre, entonces hubo un dominio propio, hubo una templanza, hubo una confianza, hubo una fe. Y en este contexto, hermano, él, en medio de la Pascua, él celebra lo que con el tiempo terminó denominándose la Cena del Señor, que nace del Pesaj, pero aquí ya toma una connotación aún más profunda, ya una connotación, digamos, más con más propósito, con un propósito superior. Y aquí Cristo revela, digamos, el significado esencial de la Pascua, del Pesaj, en este caso de la Santa Cena, que implicaba de que Él moriría por el mundo y de manera especial Él moriría por sus amados. ¿Ya? O sea, esta celebración proféticamente estaba conmemorando, celebrando su muerte. O sea, piensa usted, él aún no moría y estaba ya celebrando su propia muerte. Algo realmente impresionante. Yo no sé si alguien humanamente podría celebrar, voy a morir tal día. No sé si ustedes supieron de este evento que ocurrió, no me acuerdo si fue en Estados Unidos o en Canadá, de este transexual, que el tipo endemoniado buscó, entre diferentes escuelas, buscó una escuela, un colegio presbiteriano, evangélico, y el tipo asesinó a no sé cuántas personas y después se mató. Pero él lo publicó por las redes sociales que como que estaba contento que ese día iba a morir. Pero se da cuenta, o sea, nada que ver con lo de Cristo, que Cristo iba a morir en lugar de otros. En este caso, este transexual, el tipo antes de morir iba a matar personas. Una cuestión totalmente diabólica. Pero aquí Cristo está preparando este momento para explicarle a los discípulos de que Él moriría. Él moriría, Él entregaría su cuerpo, y no solamente entregaría su cuerpo, sino que entregaría su sangre. Su sangre. Entre las innumerables diferencias que hay entre la fe cristiana y los otros credos, las otras creencias, es que los líderes de esos movimientos se servían de las personas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Buda se sirvió de la gente. Krishna, hermano Zoroastro, Mahoma, se sirvieron de las personas. Es decir, sacaron un beneficio. No hallamos, por ejemplo, en la otra creencia que el líder muera por las personas. Es siempre la gente muriendo por el líder, la gente la que pone la cara. Para que no maten al líder, ellos se meten. Así es. Pero esto no se había visto jamás. Pero esto estaba profetizado en la Biblia. Estaba profetizado de que la base del nuevo pacto, de que eso se encuentra ahí en Jeremías capítulo 31, que habla del nuevo pacto, que hace tiempo te hablamos acerca de que en este nuevo pacto la ley, según Jeremías, estaría en nuestro corazón, estaría grabada, estaría inscrita en nuestro corazón. Pero el nuevo pacto, si bien es cierto, tiene esa gran característica, tiene una característica mayor. Es que en este nuevo pacto iba a haber derramamiento de sangre. O sea, en el establecimiento de este nuevo pacto, en este caso, el fundador, el que iba a establecer este nuevo pacto, iba a morir él
por las personas que creerían en Él. Piensa usted que, por ejemplo, en muchas de las creencias, el que manda, el que funda algo, hace que otros mueran. Hace que otros se sacrifiquen. Pero en este caso fue el mismo Mesías. Y Él dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Nosotros tenemos que comprender esto. Si una persona, por ejemplo, es de la idea y dice, pero ¿por qué Cristo, por ejemplo, no vino adulto? Porque hay gente que a mí me ha dicho, que yo he leído, que ¿por qué Cristo no bajó de inmediato a los 30, 33 años? Y de hecho hay gente que postula eso. Y dice, no, que todo el tema de que nació de la Virgen, que después pasó el tiempo y a los 2 años fue al templo. Ellos no creen eso. Ellos dicen, no, creemos que Cristo de repente descendió. Algunos creen en un platillo volador, otros en una nube y bajó. El tema es que todo estaba preordenado, planificado, determinado, predestinado. Las etapas de Cristo estaban predestinadas. Su encarnación, su nacimiento virginal, su ministerio de gloria. Y también estaba establecido que Él iba a inaugurar y Él mismo iba a ser el fundamento de este nuevo pacto. Pero este nuevo pacto no podía ser, por ejemplo, que el Señor le avisara a las personas, desde el día comienza el nuevo pacto, ya, el nuevo pacto. No, tenía que haber una muerte detrás. Tenía que haber una muerte y no iba a morir alguien por Cristo. Cristo iba a morir en ese lugar. Esto también la iglesia primitiva lo conmemora ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a ir a la escritura. Primera de Corintios, vamos a ir al capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo. Vamos a leer del verso 3. Dice aquí el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Ve? Estaba próximo a una hora. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No podía haber nuevo pacto sin la muerte de Cristo. No podía haber un fundamento, digamos, de un nuevo pacto sin que Cristo... Y ojo, no es solamente que Cristo muriera. Porque, por ejemplo, Cristo podría haber muerto, por ejemplo, simplemente de un infarto. ¿Cierto? De un infarto muere y no hubiera derramado sangre. ¿Qué otro tipo de muerte podría haber tenido que no hubiese implicado derramar sangre? O por ejemplo que le pegaran en la cabeza un palo y que, digamos, hubiese habido un derrame cerebral, pero sin que saliera sangre. O incluso pensemos, podría haber muerto Cristo, por ejemplo, con un espadazo simplemente, y le hubiera corrido sangre, pero que no hubiese perdido toda su sangre. Pero no, Cristo tenía que morir, y Cristo tenía que derramar su sangre, y Cristo tenía que derramar toda su sangre. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, estaba todo determinado, incluso hasta detalles. Entonces, es por eso que es imposible comparar la fe cristiana, la fe bíblica, con otras creencias. Es absolutamente imposible e irresponsable cuando hay
que ha establecido que hay elementos del cristianismo que fueron sacados de otras religiones y que se hizo un, digamos, como un sincretismo de estos elementos y se hizo el cristianismo. Eso es falso. O sea, tenía que él morir en nuestro lugar. Y no solamente tenía que morir en nuestro lugar, tenía que morir de una manera en que él derramara sangre, y no solamente un poco de sangre, sino que toda su sangre por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra salvación radicó de que alguien murió por mí. Que alguien murió por nosotros. Alguien murió por nosotros. Y no solamente murió por nosotros, derramó sangre. Y no solamente derramó sangre, derramó hasta la última gota de su sangre. Es realmente impresionante, hermano. Vamos a ir a la escritura, ahí creo que es Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo, creo que es el versículo 22. Vamos a ver si es el 22. Dice, verso 21, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Ve? Aquí hay un símbolo tremendo. Mira, vamos a partir leyendo mejor del versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, ¿ve? Porque el testamento, si todo tenía que ser como estaba preordenado. Hebreos 9, 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Había una figura, había un arquetipo, había una sombra, un modelo en el Antiguo Testamento. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y mire lo que dice luego, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si Cristo hubiese muerto de otra manera, quemado, atropellado, ya podría haber muerto atropellado, por ejemplo, con un caballo y no sé, con una carreta, y lo hubiesen atropellado. De esa manera nosotros seguiríamos perdidos. Porque Él tenía que derramar de su sangre para que nosotros fuésemos perdonados y lavados con esa sangre. Es impresionante, realmente impresionante, hermano. Un día nosotros conversamos con el hermano Fernando Pérez de la Hoz, y él nos estaba compartiendo de esta temática de la sangre de Cristo. Él decía, esta sangre no era cualquier sangre. Decía el hermano Fernando Pérez de la Hoz, esta sangre no era cualquier sangre. Hermano Richard me decía, esta sangre es sangre divina. Esta sangre es sangre celestial. Esta sangre es sangre de Dios. Y nos decía, ¿qué crees tú? ¿Que esta sangre es como la tuya, como la mía? Que la derramamos, hedionda, cadavérica, que tenía esos términos. No, esa sangre no. Esa sangre, ¿sabes qué es lo que ocurrió? Según algunas investigaciones, esa sangre era fragante y nos citaba algunos textos. Y realmente la sangre de Cristo es maravillosa. Es maravillosa. Y mire, los fundamentalistas del ala reformada, calvinista, luterana, de repente se quieren reír del dicho de los hermanos, cúbreme con tu sangre. Pero ellos no entienden debido a qué nace esa frase. Debido a qué, a comprender el valor de la sangre de Cristo.
Claro, porque tal vez ellos digan, no, pero es que ¿dónde hay un versículo que dice cúbreme con tu sangre? Sí, pero hay una serie de textos que implican que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. O sea, Cristo no podía morir de otra manera. Si yo anhelo, y usted también anhela tener, digamos, su vida limpia de pecado, eso solo ha ocurrido y ocurre, y cuando pecamos le pedimos perdón al Señor, eso ocurre porque Él derramó su sangre. Es impresionante. Así que si Cristo hubiera muerto atropellado, si se hubiera dado un infarto, estaríamos todos perdidos. Él tuvo que morir crucificado, cargar el pecado nuestro y morir en este sentido, con estas especificaciones, derramar su sangre, porque por medio de ese derramamiento de sangre, nosotros somos redimidos, o la remisión del pecado queda, en un sentido popular, queda, digamos, anulada, derrotada. El pecado es derrotado. El pecado, ¿quién lo derrotó? Cristo, sí, pero Cristo con su sangre. Ese texto tan extraordinario de, ¿cuál es? Jeremías capítulo 2, creo que es, cuando dice, aunque te laves con lejía. Jeremías 2:23, así que, a ver si alguien me lo confirma. ¿Qué es lo que dice el texto? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová. O sea, el texto del Antiguo Testamento deja claro que nada podía borrar. 2:22. Ya, o sea, el texto de Jeremías deja claro que nada podía borrar el pecado del hombre. Nada humano. Pero la sangre divina de Cristo sí. Entonces Cristo tenía que derramar su sangre. Ay, qué maravilla, hermano. Es impresionante. Levítico 6:7 dice: y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Verso 11. Levítico 17:11. Aquí todo, mire, dice, y el sacerdote hará expiación. Ahí expiación implica que alguien murió, que un animalito murió y que se derramó la sangre, porque así se hacía en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y posteriormente en el templo, en el altar del sacrificio. Tomaban el animalito y ¿qué es lo que pasaba? Lo degollaban, lo sacrificaban y el animal tenía que derramar su sangre. El animal ocupaba el lugar de ¿quién? De la persona. Para que la persona no muriera, Dios había establecido este sistema en el antiguo pacto, representando lo que haría ¿quién? Cristo en el nuevo pacto. El animalito moría en el lugar de la persona. Entonces, si yo tenía montones de pecados, si yo hubiese vivido en el tiempo del Antiguo Testamento, yo iba a pedirle perdón a Dios, pero para que ese perdón se hiciera efectivo, yo tenía que llevar un animalito de acuerdo a mi situación económica, y llevaba el animalito, y el animalito lo tomaba el sacerdote, y ¿qué es lo que hacía? Lo ofrecía de inmediato, lo degollaba de inmediato. No, ¿qué tenía que hacer? Tenía que revisarlo, porque tenía que ser una ofrenda perfecta. ¿Por qué? Porque tenía que representar lo que haría Cristo, lo que haría el Mesías. Entonces lo revisaban por aquí y por allá, que no tuviera defecto, y si el animalito no tenía defecto, era degollado y luego era sacrificado, puesto en el altar del sacrificio. En vez de que muriera la persona por su pecado, Dios usó este método de que en el lugar de la persona muriera el animalito y la persona quedase perdonada. Alfred Edersheim, este gran judeo cristiano del siglo XIX, cuenta que cuando ya sea el tabernáculo o el templo, cuando alguien estaba a kilómetros, ya sea del tabernáculo o del templo, siempre se veía arriba del tabernáculo, a distancia arriba del tabernáculo o del templo. ¿Sabe qué es lo que se veía? ¿Qué creen ustedes que se veía?
A distancia, a kilómetros, siempre se veía una nube. Una nube, porque siempre, constantemente, alguien iba a ofrecer un animal. Entonces siempre a lo lejos se veía una nube. Como cuando usted dice, hay un incendio. ¿Por qué? Porque hay algo de humo. Ya, estaba el altar del sacrificio y siempre había una nube. Y esa nube le testificaba a los hombres dos cosas. Que eran pecadores. Eso uno, que eran pecadores. Y dos, que Dios tenía misericordia del pecador. Pero todo eso era sombra. Entonces, por ejemplo, yo, muchos años, me dediqué, sobre todo los primeros años, a leer mucha literatura de las otras creencias. Esa fue como, entre comillas, mi especialidad. Me puse a leer. Pero nada se compara con la obra de Cristo, que es algo realmente, hermano, impresionante. Impresionante. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Le hace Levítico 4:20, 4:26, 4:35, Levítico 5:10, 5:12, 5:18, Levítico 14:6, 14:14, 14:25, 14:51, 14:52. Qué tremendo, hermano. Entonces, esto es una maravilla. Él tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre. Y es por eso que cuando el Mesías está crucificado y ya había derramado sangre y le meten una lanza, ¿y qué es lo que salió después de la sangre? ¿Se acuerdan o no? ¿Y por qué salió agua ya? Porque ya prácticamente no quedaba sangre. Y de hecho no quedó sangre. Toda la derramó Cristo, toda la sangre. ¿Y por qué lo hizo? Por unos likes, por seguidores de... Ve que hoy día los seguidores son de like. Hoy tengo tantos seguidores. No. Él derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados, para ser discípulos, para hacer que gente viviera para Él. Hay personas, y usted va a decir, pero es que ¿cómo? Sí, hay gente, sobre todo del ala de la teología liberal, por ejemplo, de los alemanes, que ellos estos términos como que tratan de no... O sea, estos conceptos, estas doctrinas tratan de no abordarlas, porque lo encuentran como muy drástico, muy fuerte. Hay traducciones que miren lo que han hecho algunos teólogos. Hay algunos teólogos que han preferido, sin ningún fundamento exegético, ¿qué es lo que han hecho? En vez de traducir, por ejemplo, sangre, ¿saben qué es lo que hacen? Lo sustituyen y le ponen muerte. Y siendo que el griego no dice muerte, ahí dice sangre. ¿Por qué? Porque no, la sangre, algo como, ellos dicen que algo demasiado como primitivo. Imagínense. O sea, el respeto que tienen a la palabra. Pero lo importante es que nosotros recordemos, Él derramó su sangre por mí. Hoy día estábamos hablando nosotros con un caballero. O sea, yo estaba hablando con un varón y comencé a testificar. Y le dije, varón, pero ¿y usted, si usted se muere, usted para dónde se va? Digo, no sé, ahí, mire, vaya para algún lado. Y por último, creo que hay un lugar intermedio, me dijo. Pero el caballero, como bien sincero, me dijo, creo que hay un lugar intermedio. Y le dije, ¿cuál es el lugar intermedio? ¿Usted cree que el purgatorio existe? Y le dije, no, porque el purgatorio es una creencia católica, pero no tiene sustento bíblico. Y dijo, bueno, y si me muero, dijo, y ya muerto después me arrepiento. Porque Cairo era como bien sincero, pero un sincero totalmente errado. Y le dije, no es que usted se pueda arrepentir estando vivo, después que si usted vivió, murió, usted no puede decir ahora me arrepiento, no, porque ya va a estar en el infierno eterno. Y me dijo, es que sabe que, mire la edad que yo tengo, que era una persona adulta, mire la edad que tengo, me dijo. Soy una persona adulta, me dijo, toda la vida católico. ¿Cómo me voy a cambiar ahora? ¿Me casi lo ven? ¿Cómo me voy a cambiar ahora? O sea, ¿cómo me voy a cambiar de club? ¿Me voy a cambiar, no sé?
de partido político. Y le dije, no, nosotros los cristianos cuando predicamos no le decimos usted hágase de tal creencia, usted tiene que seguir a Cristo, porque Cristo murió por usted en la cruz. Y el caballero igual como que fue sincero y como que me miró y me dijo, no, como que yo no sabía eso. Nosotros tenemos que volver a explicarle a la gente que Cristo no solamente murió por nosotros, que murió, pero murió de una manera, murió en una situación, murió siendo torturado, siendo clavado en la cruz y derramando su sangre y derramando toda su sangre. O sea, no podemos obviar eso. Él fue sacrificado. Porque piensa usted esto también, hermano. Cristo podría haber muerto así también. Pero, por ejemplo, por fuerza mayor. Es decir, que lo tomaran, lo torturaran. Y no pudiendo él evitar eso. Pero en el caso de Cristo, él pudo siempre evitar eso. Y no lo evitó. Por amor. Derramó la última gota de su sangre. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 9 también. Y nos vamos a detener. Verso 13. El libro de Hebreos precisamente trata de explicarnos esto. De la obra de Cristo, de cómo Él murió en nuestro lugar, cómo derramó su sangre. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, es decir, de las ofrendas presentadas, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué tremenda la palabra. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Se da cuenta? O sea, para que hubiera remisión de pecado tenía que haber, digamos, sangre de por medio, muerte y sangre. Y eso que lo vivió Cristo. Entonces, esto nosotros tenemos que tenerlo presente para no olvidar que si hay alguien que nos ama, es Cristo. ¿Ya? Y sobre todo cuando de repente sintamos que la gente no nos ama, que la gente nos defrauda, que la gente nos traiciona, que las cosas no salen como nosotros queremos, que realmente hay gente que dice te amo, pero en realidad si te pueden dejar tirado en algún momento te van a dejar tirado, te han dejado tirado y te van a seguir dejando tirado, porque esa es la naturaleza del hombre. En nosotros tiene que estar el consuelo, pero no un consuelo como una muletilla psicológica, no. Tiene que estar la convicción: Cristo murió por mí. Tengo vida eterna. Él derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué entonces voy a dudar de que alguien me ama si Él me ama con amor eterno? Qué tremendo, hermano. Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, y mire cómo dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel.
¿Se acuerda que la sangre de Abel, cómo era esa sangre? Era la sangre de una persona que digamos, era inocente, era un hombre temeroso de Dios. Cuando le entregó a Dios lo mejor. O sea, Abel representa al hombre más temeroso de Dios, por lo menos de aquellos años y de siglos. Pero el autor de los Hebreos dice que la sangre del Mesías es igual que la de Abel. No. Habla mucho mejor, es más excelente. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Abel murió, ¿cierto? ¿Quién lo mató a Abel? Caín. Pero Abel no entregó su vida por Caín ni por nadie. Él, como ser inocente, lo mataron. En el caso de Cristo, a él lo mataron, pero él a su vez puso su vida. Entonces, ¿cómo hemos de dudar de su amor? ¿Cómo hemos de dudar de su misericordia, de su gracia? Por eso nuestro fundamento tiene que ser Cristo. Podemos amar a las autoridades de la iglesia, a los hermanos en general. Podemos respetar al prójimo, pero no podemos pasar por alto que nuestra vida cristiana tiene un vínculo perfecto, que es el vínculo que proviene de la obra de Cristo en nosotros. Hay una relación con Dios. Hay una relación con Cristo. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Cristo. Amén. Qué lindo, hermano. El gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Y esto me impresiona porque el pacto que se estableció, este pacto de gracia, no es que Dios dijo, a ver, voy a hacer el primer pacto, que va a ser el pacto de la ley con Moisés. Otros dicen que hubieron otros pactos previos. Y cuando fracasó, digamos, en alguna medida el pacto de la ley, no es que Dios dijo, los israelitas se han rebelado una y otra vez, ¿qué hago ahora? No. Dios esto ya lo tenía determinado de antemano, hermano, en su omnisciencia, hermano, impresionante. Y la iglesia primitiva, hermano, en sus primeros años entendió radicalmente esto. Y es por eso que ellos hablaban de que ellos eran ministros del nuevo pacto. Ellos comprendían que ahora partía algo nuevo, algo perfecto, algo mayor. Y es por eso que la Escritura dice que, digamos, los ministros del Evangelio son ministros del nuevo pacto. Porque la ley es una maravilla, pero sombra. La ley hasta el día de hoy, en el campo ético-moral, sirve. Es una bendición, fue dada por Dios. Pero solamente Cristo pudo redimirnos del pecado con su sangre. Así que vamos a revalorizar esa obra que hizo Cristo con nosotros. No lo olvidemos. Derramó hasta la última gota de su sangre. Piensa usted cuando las personas tienen, no me acuerdo cuando las personas tienen que hacerse estas transfusiones de sangre, cuando diálisis, ¿cierto? O sea, la sangre se echa a perder, entonces tienen que ponerle otra sangre limpia para seguir viviendo. Porque ¿quién quiere morir? O sea, la gente se realiza, ¿por qué? Porque quiere seguir viviendo. Y es lógico. Pero Cristo derramó, escuchen, hasta la última gota de su sangre. Es que es realmente impresionante. Dice la Biblia en 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así que nosotros tenemos que revalorizar lo que hizo Cristo con nosotros. Y no solamente porque se acerca este periodo, no sé si en todas partes del mundo se celebrará en estos días, pero aquí se va a celebrar pronto la denominada Semana Santa.
Y de repente algunos andan con cara de piadoso por toda esta semana. Otros están pensando, ojalá que me lleguen los huevitos. Y ojalá que no sean huecos, sino que sean contundentes. Pero no solamente esta semana, no solamente la próxima semana, no solamente este mes, siempre tenemos que tener presente lo que Cristo hizo por mí. Él derramó su sangre. Señor, queremos darle gracias por esta hermosa palabra que usted nos ha dado en esta hora de la tarde. Gracias. Gracias por honrarnos de esta manera. Gracias por permitirnos predicar la palabra. Gracias por darnos la bendición, Padre mío, de poder meditar en la obra de Cristo. Señor, ayúdenos a no olvidar que Cristo no solamente fue torturado, no solamente murió en mi lugar, no solamente fue pisoteado, no solamente fue mal juzgado, no solamente fue traicionado, sino que también Cristo murió por mí y murió de una manera terrible en la cruz y derramó su sangre, y no solamente derramó algo de su sangre o la mayoría de su sangre, sino que derramó toda su sangre por mí en la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, para haber remisión de pecado, tenía que haber, como dice la Escritura, derramamiento de sangre. Gracias, porque Cristo murió por mí, porque Cristo derramó su sangre, porque su sangre me lava de todo pecado. Dice su palabra, hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice su palabra, Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino que de las de todo el mundo. Y hay un texto que dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava y nos limpia de todo pecado. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias. Gracias por la sangre del Hijo de Dios. Sangre gloriosa, sangre sublime, sangre excelsa. Muchas gracias, mi Dios, por esta su palabra. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria.